Hola a todos y a todas. Mi nombre es Mario Retacartes, profesor de Lenguaje y Comunicación del tercer año, de los terceros años medios del Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano. En esta oportunidad hablaremos acerca de las características de lo lírico o las características del género lírico. Pues bien, cuando nosotros vemos esta imagen que está acá, podemos encontrar que cada uno de estos emojis, estos emoticones, van a representar de una u otra manera algún sentimiento, emoción y estado de ánimo. Estos sentimientos, emociones y estados de ánimo son transversales a cualquier cultura, por lo tanto es parte del ADN de las personas pensar, sentir, y es por esta razón que el arte de la poesía y el género lírico tiene tanta relevancia, porque una de las características principales que va a tener el género lírico es precisamente una predominancia de los sentimientos, emociones o estados de ánimo. Por lo tanto, este tipo de texto literario va a trabajar en base a esto, sentimientos, emociones o estados de ánimo. Van a ser los motores que van a vehiculizar las palabras. Para esto va a haber una predominancia también de un lenguaje figurado, es decir, un lenguaje que se va a construir a partir de diversas estrategias del lenguaje, donde el lenguaje va a estar embellecido, va a haber un lenguaje simbólico en donde se van a transferir y se van a materializar estos sentimientos, emociones y estados de ánimo. La persona que escribe un poema o el que escribe se llama poeta. El poeta inventa una voz ficticia que va a hablar y que nos va a contar estos sentimientos, emociones, estados de ánimo mediante el concepto del hablante lírico. Este hablante lírico, es decir, es una voz que inventa un poeta para que nos lleguen estos sentimientos, emociones o estados de ánimo. Bueno, eh, el hablante lírico puede tomar una actitud enunciativa, apostrófica o apelativa o carmínica ante lo que está contando. Es decir, puede tomar estas tres actitudes. Enunciativa, es decir, enunciar, solamente describir lo que siente, ve o está ocurriendo. Apostrófica o apelativa, refiriéndose hacia un tú, es decir, apelando a alguien, intentando buscar una respuesta. O también puedes tener una actitud carmínica, es decir, donde va a predominar por sobre todo esto, los sentimientos, un desborde de sentimientos. La voz del hablante se fija en torno a un objeto y motivo lírico, es decir, el hablante lírico va a ocupar un objeto lírico que se va a inspirar, es decir, algo material. Por ejemplo, puede ser una flor, puede ser un árbol, una persona, etcétera. Y un motivo que es algo inmaterial, es decir, un sentimiento, puede ser la alegría, la felicidad, la tristeza, etcétera. Por ejemplo, yo puedo inspirar un hablante lírico en una planta, una flor, con un motivo alegre, ¿ya? Es decir, puedo alabar este tipo de objeto, pero también puedo estar triste porque quizás se murió esa planta, se murió esa flor. Los tipos de texto que pertenecen a lo lírico pueden ser las canciones, los poemas, que son los más conocidos, las elegías, los sonetos. eh, Pablo Neruda escribía muchas odas también. Esos también son formas o textos que pertenecen al género lírico. Los poemas se pueden estructurar en versos o estrofas. Esto va a depender según la estructura que siga cada uno de ellos. Por ejemplo, hay poemas que no siguen una estructura tan fija. Los versos son cada una de las líneas que componen un poema y las estrofas son las agrupaciones de versos que podemos realizar. Cuando se siguen reglas de organización específicas de un tipo de forma o tipo de texto que pertenece a lo lírico, se denomina un poema con métrica. Y esto se llama, la métrica es aquella parte de, de la literatura que va a estudiar cómo se organiza un determinado texto poético. Por ejemplo, los sonetos siguen una estructura fija, utilizan versos endecasílabos, es decir, versos eh, ¿cómo se llaman? Versos que tienen 11 sílabas, ¿ya? Y se van a agrupar en dos cuartetos y dos tercetos, es decir, dos estrofas dos y dos estrofas
de 4 versos de 11 sílabas y 2 estrofas de versos en decasílabos de 11 sílabas, pero de 3 versos, a eso me refiero. Y los poemas pueden tratar diversos temas, por ejemplo, se puede hablar del amor, de la ira, del odio, la alegría, la tristeza, etc. Bueno, con esto les quiero proponer un desafío lector. Aquí yo puse una imagen de un importante héroe de la literatura española de los años 1200 aproximadamente, que es Mío Cid Campeador. Mío Cid es un personaje heroico español, uno de los primeros en aparecer en las letras hispánicas, de ahí su relevancia, y que ha tenido muchas reformulaciones. Por ejemplo, Machado va a escribir posteriormente un poema que se llama Castilla. Y aquí les tengo el desafío lector de esta semana. Vamos a leer a Manuel Machado, este poema, y luego vamos a intentar conectar con las características que habíamos hablado acerca de los poemas. Es decir, este poema nos va a servir para poder analizar qué características están presentes en este poema de lo lírico que ya habíamos hablado de manera anterior. Voy a leer esta primera estrofa, que dice así. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas. Llega de su luz los petos y espaldares y flamea en la punta de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana. Al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro el Cid cabalga. Cerrado está el mesón a piedra y lodo. Nadie responde al pomo de la espada y al cuento de las picas el postigo. Va a ceder, quema el sol, el aire abrasa. A los terribles golpes de corronco una voz pura de plata y de cristal responde. Hay una niña muy débil y muy blanca en el umbral. Es toda ojos azules y en los ojos lágrimas. Oro pálido, nimba su carita curiosa y asustada. Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte, arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Idos, el cielo os colme de venturas, de nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada. Calla la niña y llora sin gemido. Un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerreros, y una voz inflexible grita en marcha, el ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid capaz. Entonces vamos a encontrar estas características. Por ejemplo, aquí lo primero que podemos identificar es el tema. Evidentemente hay un tema eh, bélico, hay un tema aquí de la épica, donde se encuentra el viaje, es decir, hay un canto en donde se muestra el destierro de Mío Cid por la estepa castellana. Entonces podemos ver que efectivamente tiene un ritmo este poema que nos dice que quizás tiene una métrica determinada, pero ese es el desafío. Identifiquen, analicen el poema identificando la mayor cantidad de características de lo lírico que tiene este poema de Machado. Bueno, queridos y queridas estudiantes, esto ha sido lo de la semana. Nos encontramos en un próximo video. Adiós.